Hola, ¿qué tal? Nuevamente con mucho gusto de estar con ustedes después de varios programas. Ahora espero que hayan ustedes disfrutado los programas anteriores que han versado sobre distintos temas educativos relativos a la colección pedagógica del programa Galatea. Hoy es el 8º programa del teleseminario Galatea TV, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del programa Galatea y la Dirección General de Televisión Educativa. Pues ahora vamos a trabajar el texto del estudio y el estudiante, lecturas para la reflexión. Precisamente la reflexión es el objetivo de este teleseminario y del programa Galatea, que tiene la intención de invitarlos, de provocarlos a la reflexión sobre cuestiones educativas para mejorar nuestras prácticas en la educación. Así que invitamos a todos los educadores, sean padres de familia, sean profesores, sean directivos o cualquier persona que quiere propiciar el aprendizaje y acompañar a otros a reflexionar con nosotros sobre estos temas. Hoy vamos a iniciar con uno de los 3 temas que nos ocupará en relación con este texto. Del estudio y del estudiante es una antología que comprende varios textos. Está Freire, Einstein, Ortega y Gasset, Malcolm Knowles, Juan del Val. Todos ellos nos van a hablar sobre cómo ayudar en este proceso de aprender. Dividimos este texto, que es rico, variado y que nos hace muchas propuestas, en 3 grandes temas. Hoy hablaremos sobre el estudio autodirigido. En el siguiente programa ustedes conocerán sobre el acto de educar y el tercero sobre el placer de educar y el placer de aprender. Esperamos que disfruten todos estos programas. Pues para dialogar hoy sobre este tema de el estudio autodirigido, tenemos con mucho gusto aquí la presencia de la maestra Verónica Frutos Calderón, quien nos acompaña en este estudio. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y ha cursado estudios de maestría de Psicología, estudios de maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en instituciones públicas y privadas de nivel medio superior y superior, también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y las áreas en las que ha trabajado son profesionalización docente, evaluación educativa, desarrollo curricular y desarrollo de habilidades de razonamiento. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Marco Polo Eugenio Santana. Él tiene estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Actualmente estudia la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como enlace de evaluación en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y actualmente es coordinador de comunicación y extensión académica del programa Galatea. Ha participado de manera muy relevante como docente en el seminario taller Serapa, organizado también por programa Galatea, y que a ustedes les invitamos también a participar en estos seminarios. El Serapa significa construcción de espacios de reflexión y acompañamiento en los procesos de aprendizaje. Bien, pues bienvenido. Muchas Marco gracias, Polo. María. Y pues vamos a conversar ahora entonces para nuestro público también, para comentar sobre este interesante tema que es el estudio autodirigido. Sabemos que en los últimos años, específicamente desde la década de los 90, en México y en otros países, pero en México de manera muy importante, se ha pensado en la cuestión de acompañar a los estudiantes con la figura de tutoría. Esto ha sido muy importante porque todas las instituciones, principalmente las de educación media superior y las de superior, incluida también la educación básica en su nivel de secundaria, han generado y creado estas figuras. Pero sabemos
en la historia de la educación que esta intención de acompañar a los estudiantes, de hacerlos independientes, no surge en los 90, sino que los educadores, desde siempre, los grandes educadores, han tenido ese propósito de acompañar a los jóvenes, a los niños, a los adultos a aprender. Malcolm Knowles era un acompañante de adultos también en la educación para que ellos aprendan. Bien, pues yo quiero invitarles entonces a que conversemos y que nos digan ustedes, Verónica, si quieres comenzar, ¿qué factores confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para responder la pregunta me gustaría que identificáramos primero a los principales actores o protagonistas del acto educativo. Si pensamos en una institución escolarizada o en una educación que tiene que ver con espacios, con tiempos, con una situación formal, podemos identificar un contexto educativo, el profesor o el facilitador o la persona que está interesada en que el otro aprenda, el estudiante o el aprendiz y un objeto de estudio o un contenido que se pretende aprender. Y en este marco, los factores tendrían que ver con el que aprende, en el sentido de pues su motivación, sus expectativas, sus aptitudes, las habilidades con las que cuenta para iniciar el aprendizaje, sus conocimientos previos. Y de parte del profesor tenemos también pues, la disposición para ayudar a que el otro desarrolle sus potencialidades, su conocimiento también sobre la materia, tenemos también las posibilidades que tiene para flexibilizar sus propios procesos o propuestas de tal manera que sean idóneos para quienes están aprendiendo. Y pues definitivamente tenemos también una parte que tiene que ver con el tiempo y el espacio y las condiciones físicas en donde se va a realizar ese aprendizaje. Entonces tenemos factores ambientales, factores personales de los individuos que participan. Es lo que se me ocurre que pudiera ser una primera contextualización de este proceso. Marco, ¿quieres comentarnos también tú cuál es tu experiencia, qué opinas sobre ello? Bien, pues ciertamente comparto tu punto de vista y también me ayudaste a hacer una referencia con relación a, en la década el niño ha sido conceptualizado a lo largo de la historia también del conocimiento de distintas formas. Por ejemplo, se les ha han entendido al niño como aquel que está vacío y que es necesario que se le vaya depositando el conocimiento. Posteriormente, se le creyó conveniente que el mismo niño necesitaba relación con sus estímulos y estos le iban a ir generando, ayudar en su desarrollo. Este desarrollo fue analizado por Piaget, un desarrollo biológico, y él ha distinguido distintas etapas de este desarrollo biológico y va a lograr el aprendizaje también cuando haya desarrollado alcanzado el nivel óptimo en cada una de las etapas de este desarrollo. Sin embargo, también esto ha generado crítica y en el desarrollo del conocimiento se ha creído conveniente que el estudiante asuma otra función. En este caso, asuma una función activa en su propio proceso de aprendizaje. Una función en donde lo va a posicionar de tal manera de que sí tiene una relación con el entorno en el que él se inscribe, pero este entorno no es un entorno pasivo, él tampoco es un actor que se incluye de forma pasiva en él sin duda se va a relacionar con su entorno, pero él va a tomar conciencia de él, va a tomar conciencia de todo lo que le rodea y él justamente va a ir participando en este proceso del conocimiento. Tú hablas entonces de otro tipo de factores como son los desde el punto de vista piagetiano,
desde los factores que tienen que ver con la maduración del individuo y las posibilidades de recursos cognitivos o intelectuales que le van a permitir aprender. Entonces, estás incluyendo dentro de los factores estos otros que también son de carácter intrínseco, ¿no? Entonces, yo diría que podemos tener estos dos grandes como categorías, los factores intrínsecos, tanto del profesor como del estudiante, y los factores extrínsecos o del entorno, ¿no? Entonces, del profesor y del entorno. Del estudiante, ¿no? Y del entorno. Y del entorno. Y bueno, entonces también dicen, ya este proceso de aprendizaje y este proceso de acompañar también a aprender ha sido estudiado. En este caso ustedes mencionan a Piaget, tenemos también otros teóricos y muchos de los teóricos en educación, en pedagogía, en psicología, seguramente están considerando estos aspectos. ¿Qué pasa en México? ¿Estos aspectos son considerados en el proceso educativo? Porque, bueno, sí son, seguramente el profesor, tú nos hablas de disposición como un aspecto también relevante. ¿Existe esa disposición? ¿Existen todos esos factores que ustedes mencionan como para que sí se dé el proceso de una manera favorable? ¿O qué sucede? ¿Cuál es la experiencia? Yo creo que sí ocurre y ocurre probablemente de una manera desigual, ¿no? Cuando hablamos de estos factores, no podemos hacer una generalización, ¿no? Tenemos que identificar que nuestro sistema educativo, ¿no? Que obviamente trata desde el aprendizaje o la educación de los niños hasta de los adultos y ahora, ¿no? En el reconocimiento de un aprendizaje a lo largo de la vida, pues de los adultos mayores también. Todo este sistema educativo tiene, digamos, una diversidad, no es un sistema homogéneo, al contrario, es un sistema muy heterogéneo. Y en esta heterogeneidad encontramos profesores que están muy conscientes de este nuevo papel que el contexto actual demanda de los procesos educativos, particularmente de su rol. Y tenemos profesores que tienen esa inquietud, pero a lo mejor no saben cómo cómo modificar su rol, cómo hacer que el otro aprenda de una manera diferente para propiciar en realidad su desarrollo de sus potencialidades. Tenemos igualmente estudiantes que probablemente están inquietos, están conscientes de que requieren ellos mismos hacer un cambio en su rol, y hay otros que a lo mejor no saben cómo hacerlo y hay otros que a lo mejor no quieren hacerlo tampoco, ¿no? No quieren hacerlo porque no han sido movilizados en su motivación más interna sobre las ventajas y las bondades de esos cambios. Entonces, no podríamos hacer no podemos dar una opinión uniforme o decir que todo el sistema educativo se mueve de la misma manera, ¿no? Yo creo que sí hay profesores, hay instituciones educativas públicas y privadas que están conscientes de este cambio, de esta necesidad de hacer las cosas de una manera distinta, pero pues van en esta búsqueda, ¿no? Están intentando, incorporando recursos, tomando decisiones, ¿no? Y lo mismo los estudiantes, ¿no? Entonces, no es un movimiento homogéneo. No es igual, hay grandes diferencias. Sí. Tendríamos que pensar por qué esas grandes diferencias, cómo se forman también entonces nuestros profesores. Exacto. O en dónde está. ¿Sí? Tú ya nos hablabas también de cuestiones de factores internos, factores externos, tanto al profesor, al estudiante, a la institución. ¿Qué más? ¿En dónde está esa desigualdad y en dónde entonces se tiene que trabajar? Claro. Tú, Marco, ¿qué nos dirías? Bueno, a partir de la masificación de la educación, ciertamente había la intención de atender a los grandes grupos poblacionales con la necesidad educativa. En ese sentido, podemos identificar que los grupos no están compuestos de unos cuantos estudiantes. Hay incluso, bueno, en otros países como en China, que pueden atender en un solo grupo hasta 60 estudiantes y la maestra organizar el trabajo que va a realizar con los niños para que ellos alcancen el conocimiento, bueno, desarrollen su aprendizaje de tal forma de que primero le administra la palabra a alguien, atiende otra inquietud de acá. Entonces, tiene que diseñar las estrategias porque ella tiene como la encomienda de tengo que lograr que la conducta de estos niños
sea tal y como está definida en una estructura curricular. Y por los tiempos que tenemos, debemos de diseñar las estrategias que permitan que entonces se logren estos grandes propósitos que de alguna manera los va marcando la institución. Yo creo que también ha sido un reto en nuestro país el atender en la masificación y atender se han ido poco a poco, ahora sí que de un tiempo a la fecha se han ido disminuyendo las tasas de personas que no están siendo atendidas en educación básica principalmente. Es ya una reducción significativa. Sin embargo, los grupos están pues concurridos. Los profesores tienen la encomienda de cumplir con una determinada cantidad de semanas que tienen que cumplir con determinados contenidos, y eso ha generado que también pues logren lo mejor posible las conductas que en este caso desean. Yo creo que esto ha limitado que algunos profesores desarrollen su práctica de forma diferente para atender las necesidades educativas de los niños. De entrada, eso ha generado que pues muchos profesores tengan dificultades para saber las inquietudes, tengan dificultades para conocer las motivaciones y conozcan a su estudiante, ¿no? Esto me parece muy relevante, lo que ustedes dicen. Recientemente, revisando también el informe de la ONU, el informe Bernard Muñoz, tiene una frase que me parece ahí particularmente inquietante. Dice, las poblaciones pobres reciben educación pobre. Y pensaríamos que las poblaciones pobres son las que van a tener mayores carencias, mayores dificultades. Seguramente que así sucede. Sin embargo, también vemos que aún en otras circunstancias, en zonas urbanas o en instituciones de distinto orden, no siempre se logra desarrollar esto que ustedes dicen, acompañar al estudiante de manera que él pueda tener esa independencia, esa motivación, que pueda dirigir su estudio, que quiera, como nos dice Verónica, que detone todo ese proceso. Así que entonces vemos que no es solamente también de cuestiones económicas, de cuestiones de infraestructura, que ya nos decía Verónica, las cuestiones extrínsecas o externas, sino que implica todo ese proceso de conocimiento del profesor y hacia sus estudiantes, que Marco nos dice que hay que conocer, que hay que valorar. Y ese es uno de los puntos también que Malcolm Knowles propone para trabajar con sus estudiantes. Primero, conocerlos. ¿Cómo se conoce a los estudiantes? Pues si los profesores permanecen con sus estudiantes un ciclo escolar, ya sea anual o semestral, diríamos que ya los conocen. ¿Es suficiente? ¿O qué puede hacer un profesor para conocer y conocer en qué, claro, conocer en cómo y conocer para qué a sus estudiantes? Yo creo que el hecho de tener la responsabilidad de estar frente a un grupo con la intención de coordinar las condiciones, de gestionar las condiciones para que los estudiantes aprendan, requiere de ciertos rasgos a los cuales el profesor debe de acercarse para conocer mejor a sus estudiantes. No solamente sus notas anteriores o no solamente, vamos a suponer que sea un grupo universitario donde hay estudiantes de diferentes carreras en un tronco común o algo así, a qué carrera van, en fin, quiénes son repetidores. Esa es una información importante, pero no es suficiente. Y a veces creo que ni los profesores ni los estudiantes tampoco tienen conciencia de esos rasgos o esas características que son muy importantes en el proceso de aprender. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje. Es un conocimiento, una información que se tiene también recientemente, que cada vez se va haciendo más generalizada. Los profesores, los estudiantes van sabiendo más de este tipo de rasgos que no son uno solo para todos, ¿no? En esta diversidad se va teniendo más información sobre
los tipos de inteligencia, los estilos de aprendizaje, en fin, todas estas características que ya son como muy individuales de todo ese conjunto de estudiantes que yo puedo estar dirigiendo como profesor o como facilitador, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Aparte de la información estadística, aparte de la información administrativa, escolar, también hay estos otros aspectos que son interesantes conocer. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones por las que el estudiante está participando en esa situación de aprendizaje? No es lo mismo trabajar con un adolescente que tal vez está en la escuela, pues porque simplemente su familia, sus padres le indican que eso es lo que tiene que hacer o porque él supone que eso se espera de él, ¿no? Pero en realidad, algunas veces cuando estamos en esas edades, sobre todo muy jóvenes, en la pubertad, en la adolescencia, creo que no nos preguntamos mucho qué estoy haciendo aquí aprendiendo geometría o qué estoy haciendo aquí aprendiendo álgebra o etimologías o geografía o lo que sea. Y creo que ese sería un elemento importante, ¿no? Creo que el estudiante tampoco sabe cuál es su estilo, cuáles son sus